Buenas tardes a todos los que se van uniendo a este vivo. Como siempre pido algún gesto de que se escucha y que se ve bien mientras esperamos la conexión de nuestra invitada de hoy. Bien, hola a todos. Gracias por acompañarnos hoy. A ver si Melina se va. Melina. Hola, y se va escuchando. Vamos saludando a todos los que de a poquito se van uniendo a la charla. Bienvenidos todos. A ver. A ver. Melina Grimm se está uniendo, sí. Melina, no te veo yo y se escucha un ruido. A ver si podemos mejorar esa conexión. Mientras tanto, sigo dándoles la bienvenida a todos los que se van uniendo. Meli, ¿estás por ahí? A ver qué pasa. A ver ahora si mejoramos. A ver, ahí parecería que sí. Ahí está. Hola, ahí lo Hola, logramos. Patricia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Melina, ¿cómo va? Buenas Yo, tardes. yo siempre digo que estos son los momentos críticos, el estar dependiendo de la tecnología y que, bueno, todo resulte ok. Bien, ya se van sumando varios. A ver, acá Josefina me dice que no te ven, pero yo ahora te veo bien. Los demás sí podrían respondernos si se escucha y se ve bien. ¿Se escucha bien, no es cierto? Yo te escucho perfecto y te veo bárbaro. ¿Vos a mí bien también? Bárbaro. También, Bárbaro. también. Bueno, bárbaro. Vamos a esperar un minutito más para tratar de ser puntuales y como siempre digo, no terminar a las corridas la charla. Bueno, ahí nos están diciendo que se ve y se escucha perfecto. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Bueno, bien, en esta tarde tan linda, este día tan particular, estuvimos todos de censo. Veremos cuántos somos ahora nuevamente. ¿Sí? Bien. Bueno, eh, vamos empezando de a poquito, Melina, mientras se van Dale. sumando algunos más. Bueno, nuevamente, buenas tardes a todos. Otra vez nos reencontramos en este quinto episodio de Café con Colegas que organiza Creatividad Emprendedora. Y como siempre, las licenciadas Antonella Milia y quien les habla, Patricia Aldini, les agradecen por estar acompañándonos en esta tarde, esperando que de este encuentro puedan llevarse algunas ideas, algunas estrategias, ¿sí? Algunas herramientas.
Les damos a todos nuevamente la bienvenida y, por supuesto, a nuestra invitada. Para aquellos que se van sumando por primera vez a estos encuentros, les cuento un poquito que Creatividad Emprendedora nació como un espacio de capacitación para profesionales de la educación y asesoramiento escolar. Luego esta pandemia nos obligó un poquito a reinventarnos y esas capacitaciones se convirtieron en forma online, y también fue variando nuestro público porque se fueron sumando aquellos papás que no son necesariamente docentes. Entonces, bueno, nuestros videos, nuestras historias, publicaciones se fueron ampliando en cuanto a las temáticas a abordar, a fin de brindarles contenidos, estrategias y herramientas a este público tan diverso que nos va acompañando. Así que bueno, saben que pueden seguirnos en nuestras redes y allí nos gustaría también encontrar de parte de ustedes algún comentario, alguna sugerencia, inclusive alguna propuesta de temáticas, ¿sí?, sobre las cuales les gustaría por allí que charlemos. En este encuentro vamos a hablar de orientación vocacional, de ese desafío que late tanto en el corazón y mente de los jóvenes que se acercan a la finalización de su nivel secundario. Pensar en qué profesionalizarse para poder acceder a mayores oportunidades a la hora de enfrentar este mundo adulto. Y ni que hablar de cómo insertarse en un ámbito laboral que sabemos que cada vez es más cambiante y exigente. Hoy nos acompaña la licenciada Melina Araceli Grimás. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación con orientación en psicopedagogía, recibida en la Universidad de Luján. Posee un posgrado de Neuropsicología del Aprendizaje y especialización en intervención temprana en el niño pequeño. Desde hace 15 años se desempeña como docente de psicología en el nivel secundario y en la formación de docentes de nivel inicial en educación superior. Realiza atención en consultorio y forma parte de GS Consultora Educativa en el área de orientación vocacional y diagnóstico y tratamiento psicopedagógico. Así que nuevamente, Melina, te doy la bienvenida a este encuentro. Y para comenzar el mismo, el otro día, yo, viste, soy muy de leer y como buena profesora de matemática, entonces encontré una fórmula que me parece bastante explosiva, ¿no? Etapa adolescente, más tecnologías, más sociedad líquida, igual adolescencia hoy. Me parece que es una combinación que reúne las características de esta franja etaria, de estos adolescentes, pero tal vez a la misma deberíamos agregarle la pandemia que atravesaron y la pospandemia. Te propongo, Melina, entonces iniciar esta charla realizando una pequeña semblanza de esta etapa adolescente y qué ocurrió con ellos durante y post pandemia en cuanto a hábitos, rutinas, etcétera. Te cedo la palabra. Bueno, primero que nada, buenas tardes, Patricia, gracias por la invitación y buenas tardes a todos los que se van sumando a la charla. Como vos decís, bueno, la fórmula que encontraste es bastante perfecta y explosiva, como vos bien lo dijiste. En verdad, podemos plantear a la adolescencia como una etapa de transición entre la niñez y la adultez, que cada vez tiene límites más difusos en cuanto a su terminación, porque cada vez cuesta más encontrar la independencia y la autonomía, ¿sí? Esta etapa se caracteriza por constantes y profundos cambios que se producen en el adolescente y profundas búsquedas también de este adolescente en todas las esferas de la vida. No solamente cambia la imagen corporal, que quizás es lo que desde afuera es lo que más se percibe, con la consecuente también reelaboración de esta imagen corporal por parte del adolescente, sino que también cambian sus mecanismos cognitivos, aquellos que les permiten apropiarse de la realidad, ¿sí? Sus pensamientos se vuelven, se podría decir como más abstractos, más finitos, ¿sí? Les permite hipotetizar sobre situaciones que no están presentes, en esta idea empiezan a construir su noción de porvenir,
También se alejan cada vez más de los padres e intentan formar, sí, y consolidar cada vez más su grupo, su propio grupo de pares, con sus propios intereses, con sus propias motivaciones y con nuevos roles que van asumiendo, ¿sí? Todo esto en medio de una gran conflictiva, porque el adolescente vive todo de una manera muy al límite, ¿no? Pasa del amor al odio, de la fascinación al no me gusta, en cuestión de segundos, ¿sí? Y también, ¿no? Todo esto se desarrolla en una sociedad que cada vez está más cambiante, más demandante. Vos hablás de una sociedad líquida porque es una sociedad que los vínculos se vuelven como más volátiles, más débiles, ¿sí? Atravesada por la tecnología, en donde todos tenemos millones de amigos, pero a la realidad es que no los vemos ni tenemos un gran contacto, en donde todo, y los adolescentes buscan que todo esté a un clic de distancia, ¿sí? En donde pareciera que lo que prima es la lógica de la inmediatez, de todo lo quiero ya, de que no sé bien qué quiero, pero lo quiero que esté ya, ¿sí? Y todo esto sumado y agravado por la pandemia. Digo, la pandemia sacó lo mejor y lo peor de nosotros. Pero pensemos que en este adolescente que se está construyendo y que busca su propia identidad, de repente se vio encerrado, no con su grupo de pares al cual se está identificando, sino con, ¿sí?, su familia, a la cual justamente intenta alejarse e intenta diferenciarse, ¿sí? Sumado a las nuevas características que asumió en este momento, en ese momento, y que seguimos en un periodo medio mixto, ¿sí? La escuela, ¿sí? La falta de contactos con sus compañeros, con sus amigos, y la reelaboración de una nueva manera de vincularme con el otro, ¿bien? En donde se perdió la profundidad, en donde los vínculos se volvieron más débiles, más volátiles, y en donde la profundidad de la pregunta de cómo estás, cómo te sentís, qué te pasa hoy, que quizás en la cotidianidad del aula, ¿sí? Es mucho más frecuente, ¿sí? A través de la mirada, a través de, ¿sí?, de un gesto, a través de una acción que uno dice, ¿qué pasó acá? Se perdió, ¿sí? Entonces, en medio de todo eso, que no fue un mes, ¿sí? Que fueron semanas, que fueron después meses, que fue un año Año. y hasta dos, hace que, bueno, estemos encontrando ese adolescente medio perdido, ¿sí?, en todo este contexto. Ujú. Bien, estos son los adolescentes que de alguna manera, como padres y como docentes, tenemos que ayudarlos a cruzar ese puente hacia la adultez, ¿no? Con todas estas características que vos has descrito muy bien. Eh, Al principio yo te presentaba y vos no solamente te desempeñás como profe en el nivel terciario, sino también en el secundario, como lo he hecho yo y sobre todo durante muchos años con los chicos del último año y el penúltimo. Y bueno, además está decir que siempre surgen esas preguntas de ¿y qué puedo seguir? ¿Y en qué universidad lo curso? ¿Y usted, profe, qué estudió? ¿Y dónde lo hizo? Y también todas las preguntas relacionadas con el ámbito laboral, ¿no es cierto? Cómo obtener un primer empleo, cómo poder conseguirlos, ¿no? Pero es cierto que en esta pandemia tan larga, como vos mencionabas recién, estos chicos no han tenido esa posibilidad de reflexionar junto a sus docentes sobre estas inquietudes, ¿no? Estas incertidumbres. Y tal vez ya han dejado la escuela secundaria y hoy todavía no saben qué hacer de sus vidas, ¿no? Entonces, vos que estás bien en el nivel terciario, ¿qué consecuencias te parece que les ha traído esta situación, ¿no? Esta falta de presencialidad, de contacto con sus profes, donde por allí poder charlar de sus inquietudes. Bien, como bien vos decís, se perdió lo cotidiano, ¿sí? Se perdió la espontaneidad de que estás dando una clase y sale una pregunta que no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con esta inquietud de qué voy a hacer yo de mi futuro, o en qué consiste la universidad, o cómo se consigue el primer empleo, ¿sí? Se perdió esa cuestión cotidiana, sumado a que también se perdió la intimidad del aula, ¿no? Porque estábamos dando clases vía Zoom y entonces llegábamos a la casa y a toda la familia. Y ya la pregunta no solamente la escuchaba mi compañero de al lado y la profesora, sino que también la escuchaba toda mi familia y eso hacía situaciones incómodas y hasta, bueno, nos hemos encontrado los profes como cámaras apagadas,
¿sí? También esto de apagar los micrófonos porque si no, no se podíamos escuchar todos, ¿sí? Entonces pensemos primero en los adolescentes que egresaron en el 2019, ¿sí? Claro. Y tenían toda la ilusión de empezar en 2020 con su carrera, ¿no? Y de repente se encontraron que la modalidad, entre que ya existe toda una fantasía, ¿sí? Todo una idea acerca de la carrera universitaria y del mundo universitario, que no sé si es tan real, porque después nos damos cuenta de que tiene sus características bastante similares con la secundaria, más allá de que obviamente hay cosas que cambian, se encontraron con una modalidad de cursada totalmente nueva, de la cual no estaban preparados, ¿sí? En donde no solamente se desconocía esa modalidad, sino también se desconocía el otro con el cual yo cursaba. Porque digo, el grupo de pares es algo fundamental a la hora de estudiar. Compartir el saber, ¿sí? Tener las dudas, saber, aunque sea ayudar como, ¿qué te toca mañana? ¿A qué hora Mm. cursábamos? Digo, todo esto que es nuevo, ¿sí? Con un desconocido, entonces no se generó también ese grupo de pares que a veces es muy necesario, y que aparte yo recomiendo, a la hora de poder emprender una carrera. Entonces esos chicos se encontraron con un panorama totalmente diferente, lo cual en muchos casos pudieron continuar, en otros casos se llevó a la frustración y dejaron mejor, porque a ver, al principio era, bueno, lo hacemos por 2 semanas, después por un mes, dijeron, bueno, después lo retomo el año que viene. Los adolescentes que egresaron en ese 2020, ¿sí? Se encontraron con el desafío de buscar una carrera, ¿sí? Y pensar en una universidad o en un instituto terciario o en un lugar para estudiar sin conocerlo, sin poder ir, sin poder preguntar, ¿sí? Sin poder transitar aunque sea de afuera del aula, sin ir, en fin. Entonces para ellos también fue como costoso y frustrante, ¿sí? Porque no solamente se perdieron de el asesoramiento de los docentes, que si bien por lo general en los sextos años se hizo un trabajo bastante arduo para tratar de conectarlos y de no perder eso, la realidad es que el vínculo cara a cara, el contacto, ¿sí? Para al que le cueste y demás, la visita a la universidad, el transitar los pasillos, eso se perdió, ¿sí? Seguro. Entonces, digo, tenemos muchos alumnos que han postergado, ¿sí? Ah, La decisión, han postergado decir, bueno, a ver, lo hago el otro año. Y a nivel superior, ¿sí? Yo digo con mis chicas, porque la mayoría son mujeres, también, ¿sí? Digo, empezaron una gran cantidad, le pusimos como mucha voluntad, pero la realidad es que muchos te decían, no, profe, yo en mi casa no puedo, esto no es así, necesito, ¿sí? Más tiempo, porque también no era una cursada real de tantas horas como se las tiene presenciales, en fin. La realidad es que los adolescentes en ese contexto han hecho lo que han podido, ¿sí? A muchos les fue bien, pero sabemos que por lo general hay veces el ingreso a la universidad o a los institutos o a los estudios superiores trae consigo una gran deserción, ¿sí? Pasado los no. primeros meses, y a esto si le sumamos el contexto de pandemia y pospandemia, la realidad es que la deserción ha sido mucho mayor, desgraciadamente. Ajá, qué lamentable esto. Bueno, estuvimos inmersos en esta situación todos, ¿no? Y vos hace unos minutos atrás mencionabas algo importante, ¿no? Esto de hacer las clases por Zoom, entonces ya no era el alumno con el docente y sus pares, sino también que estaba la familia, ¿no? Más allá de los problemas de conectividad, de cantidad de dispositivos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí estamos mencionando a otros agentes muy importantes en este proceso, que son los padres, ¿no? Y hablar del acompañamiento desde la infancia, que prácticamente se realiza en este aspecto cuando te dicen, hey, yo cuando sea grande voy a hacer tal cosa, o me gustaría hacer tal otra, ¿no es cierto? Entonces ahí aparecen los mandatos sociales, los mandatos familiares. Entonces, ¿qué decir, Melina, con respecto a estos aspectos? ¿Qué herramientas les podemos brindar a los padres, a los docentes también? ¿Cómo nos orientás en esto? Me parece que la primera herramienta es instalar el tema, ¿sí? Muchas veces los padres se quejan de que los adolescentes no hablan, pero Sí. también hay veces no se pregunta, ¿no? Entonces me parece que una de las primeras herramientas es instalar el tema, preguntar, ¿sí? ¿Tenés pensado estudiar algo? ¿Ya viste algo? ¿Sí?
pero preguntarlo no desde la perspectiva de cargar esa pregunta con una intencionalidad, más que la intencionalidad de saber y que el otro sepa que uno está preocupado u ocupado en esto, ¿sí? Porque a veces también preguntan, pero ¿te parece esto? Te vas a morir de hambre. Pero no hay tanta salida laboral, ¿no? Entonces ahí ya cargamos esa respuesta con, ¿sí?, una valoración que hace que obviamente el adolescente después no nos quiera volver a contar, ¿sí? O nos quiera volver a hablar de ese tema. Entonces, instalar el tema, ¿sí?, desde la preocupación y ocupación. Acompañar, ¿sí?, a visitar las universidades, a visitar las ofertas educativas que hay, ¿sí?, en la comunidad. Hoy en día todas las universidades, tanto estatales como privadas, tienen charlas para los chicos que están finalizando o quieren ingresar, ¿sí?, explicando las carreras, explicando la modalidad. Está bueno que los padres puedan y los profesores puedan acompañar a estas visitas. También hoy tenemos toda la información a un clic, ¿sí?, de Claro. distancia. Todas las ofertas educativas tienen una página en internet, pero una cosa es que esté la información y otra cosa es que yo pueda entender esa información o sepa cómo navegar en esa página. Entonces también está bueno acompañar en esa búsqueda, ¿sí?, para que también este adolescente no se pierda y diga, no entiendo nada, no sé qué, ¿sí? Hay un montón de lugares que ofrecen lo mismo, pero tienen otras materias, ¿sí? Y por otro lado, ¿sí?, es importante escucharlos, ¿sí? Y si bien uno trata de aconsejar, ¿sí?, la idea es, a veces uno como padre le transmite esto de, bueno, pero ¿te parece? Porque quizás, digo, papá fue médico, ¿sí?, el abuelo fue médico, o te puedes, mirar, quizás el primer tiempo te podés emplear ¿sí?, en el comercio de la familia, en la empresa de la familia. Yo no digo que esto esté mal, ¿sí? No, Digo, es una buena herramienta, siempre y cuando sea la decisión genuina de nuestro adolescente, ¿sí? Y no sea una exacto. decisión más que guiada, ¿sí?, impuesta por los padres. Entonces, la idea es poder escucharlos y acompañarlos. Y también prestar mucha atención en cuáles son sus intereses, ¿sí?, en cuáles son sus aptitudes, en poder potenciarlos, ¿no? Porque a veces, no sé, está todo el día con la guitarra, ¿sí?, no le importa otra cosa que la música. Bueno, a ver, ahí quizás tenemos una buena beta en esta idea que uno dice, no le interesa nada. Sí, algo le interesa. Quizás no le interesa lo que al padre le interesa, ¿no? Exacto. Entonces, no, potenciar, ¿sí?, los intereses, las aptitudes, ¿sí?, para qué cosas son buenas estos adolescentes y darles herramientas para que puedan desarrollarlo. Exacto. ¿Sí? Eso me Sí, parece como decime. claro, no, no, haciendo también memoria, ¿no? Cuando uno habla del ámbito de las empresas, cómo está comprobado que en estas empresas familiares, como vos decías, las terceras generaciones generalmente no las siguen o las echan a perder. ¿Por qué? Porque los intereses, como vos decías, no es el de cuando lo fundó el tatarabuelo o el bisabuelo y después siguieron las generaciones venideras. Entonces, por ahí el que recibe la empresa y esa no es su vocación, sus ganas de, no lo hace Sí, su por decisión eso. genuina, ¿no? Sino que lo hace porque, bueno, Exactamente, alguien lo tiene que continuar, ¿no? exacto. Digo, yo siempre digo, quizás es un buen espacio, es una buena posibilidad, pero a ver dentro de ese lugar, ¿qué? ¿Qué me gustaría hacer? ¿O en qué puedo potenciarlo? No seguir lo mismo que se estaba haciendo, ¿sí? Exacto. Darle, si uno quiere, una impronta, si es realmente tu deseo. Está bien. Vos sabés que el otro día, encontrando, sí, buscando otras cosas, ¿no? Hay unas frases que hablan de la búsqueda de la vocación que me gustaría compartir. Eh, Decían así: convierte tu pasión en un proyecto de vida, descubre tu talento, planifica tu futuro, decide tu carrera. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. No importa lo que decidas hacer, asegúrate de que te haga feliz. Esto me lleva a preguntarte, ¿la vocación se construye? Y si es así, ¿qué se aborda
en la orientación vocacional y a qué resultados se llega, ¿no? Que nos vamos acercando un poquito en la charla al tema principal que nos convocaba, ¿no? Bueno, la verdad que las frases que encontraste son bastante reveladoras, ¿no? En esto de la búsqueda. Mira, en verdad, etimológicamente la palabra vocación viene del latín vocatio, que significa como un llamado trascendental, ¿sí? Que interpela al sujeto a realizar algo en su vida. La verdad que esta definición, ¿sí? Pensando en un adolescente que a los 18 años tiene que decidir lo que va a hacer por el resto de su vida, cosa que a alguna gente le pasa, ¿sí? Hay gente que dice, yo toda mi vida quise hacer lo que estoy haciendo ahora y me parece perfecto y la verdad que es buenísimo, pero la realidad es que a la mayoría de los adolescentes, pensarlo de esta manera, más que una búsqueda, se convierte realmente en una frustración, ¿sí? A mí me gusta más pensar la vocación desde las corrientes que lo hablan como una verdadera construcción. Una construcción que es paulatina, y que también se va adaptando a los cambios sociales, a los cambios del mercado laboral y también a los cambios tecnológicos, ¿sí? Hoy en día hay un montón de carreras que hace, no me quiero alejar mucho, pero 5, 10 años no existían, ¿sí? Y las ofertas académicas cada vez son mayores, y también hay un estilo de carreras que tiene más que ver con, ¿sí? Carreras cortas, ¿sí? No tanto en esta lógica que hoy hablábamos de la inmediatez, de esta idea de pensar, a veces los adolescentes dicen, uy, no, pero 8 años cuando me reciba, entonces voy a voy a ser muy, muy grande, y yo digo, no, ¿no? En esta fantasía. Ahora, cuando vos me preguntabas qué se trabaja en la orientación vocacional, a mí me gusta orientarlo en 3 esferas, por decirlo de alguna manera. La primera, el conocerse a sí mismo, ¿sí? Ver cuáles son los gustos, los intereses, las aptitudes, las valoraciones que hace este adolescente con respecto a sí mismo. Me gustaban tus frases porque una de mis preguntas, la primera que hago es, ¿cómo te gustaría verte de acá a 10 años? ¿Dónde? ¿Haciendo qué? Digo, no necesariamente pensés en una carrera, en una profesión, en un lugar de trabajo. ¿Dónde te gustaría estar? ¿Haciendo qué? ¿Cómo? ¿Sí? Entonces, como para despertar el interés y que ellos empiecen como un poco a pensar en esto que es una búsqueda, ¿sí? Derrimemos el mito de que les voy a decir, o vamos a terminar esa orientación, diciéndoles yo qué van a estudiar ellos. Eso no va a suceder, ¿sí? Porque realmente es una búsqueda interna y nada ni nadie les puede decir, vos tenés que, ¿sí? Uno puede orientar y se va como construyendo ese perfil, ¿sí? Ajá. Entonces, en un primer momento hacemos esto, como un mapa de un perfil de este sujeto con respecto, no sé, si tiene mayores habilidades sociales, emprendedoras, ¿sí? Si es más bien de un perfil más tradicional, ¿sí? Si le gusta más un área temática, ¿bien? Entonces, una vez que tenemos el perfil más o menos elaborado, ¿sí? De qué características tiene, tratamos de orientar ese perfil a un área de conocimiento, ¿sí? Dentro de estas áreas de conocimiento, después empezamos a ver qué carreras hay, ¿sí? Dentro de las carreras, qué materias hay, si son más afines o no a los que uno va cursando también en el secundario, ¿no? Porque uno en el colegio secundario tiene como un buen panorama de qué contenidos le gustan más que otros, ¿sí? Para qué contenidos tiene mayor capacidad que otros, ¿sí? Y saber que, bueno, que también en el trayecto quizás no nos van a gustar todo, pero tenemos que saber que si eso que no me gusta, obviamente lo puedo suplantar con todo lo que voy a conseguir después. Claro. Así que una vez que tenemos perfil del sujeto, área de conocimiento, más o menos una carrera ahí delimitada, empezamos en la otra esfera que tiene que ver el conocimiento de lo que es la oferta educativa y las características de la oferta educativa, ¿sí? Que en muchos casos no se asemeja a lo que venían, ¿bien? Para después ver la otra vertiente que tiene que ver con el área laboral, ¿bien? Con este título. ¿Cuál es el perfil del egresado que me brinda este título? ¿Cuáles son las incumbencias? ¿Dónde me va a permitir trabajar? ¿Sí? ¿Dónde yo me voy a insertar laboralmente?
¿Es lo que me gusta? ¿Es lo que quiero? ¿Sí? Esa sería como el recorrido de la orientación vocacional. Y también partir de la base, que esto quizás tiene más que ver también con esto que hablábamos hoy de la relación con los padres, de que quizás no todos nuestros adolescentes quieren seguir una carrera universitaria. Y no está mal, ¿sí? Digo, si todos fuésemos, no sé, médicos, ¿sí? Se me rompió la lamparita y me quedé a oscuras, ¿bien? Entonces, hay un sinfín, ¿sí? De lugares, ¿sí? De carreras, de conocimientos que yo puedo adquirir y que me van a permitir desarrollarme profesionalmente, ¿sí? Bien, Entonces, también entender esto. está Lo bueno. importante es sí tener objetivos claros, porque quizás no quiero estudiar y quiero ser emprendedor y tengo un gran perfil emprendedor, ¿sí? Entonces quiero lograr y montar mi propia, primero, ¿sí? Una empresa o un Esa, claro. comercio y demás. Bueno, entonces enseñarle a fijar bien cuáles van a ser los objetivos, ¿sí? Y qué camino tienen que recorrer para lograr su objetivo y no frustrarse en el intento. Está Siempre bueno. alentando a obviamente capacitarse en lo que sea, ¿sí? Siempre, obviamente, es la mejor herramienta porque le permite abrir, ¿sí? Mayores puertas o mayores posibilidades. Pero sí entender que quizás no todo el mundo quiere o tiene ganas de seguir una carrera universitaria. Bárbaro el panorama que planteas, y esto es así. Hace unos días atrás, en una publicación de creatividad emprendedora, hablábamos de la escuela secundaria y el primer empleo, ¿no? Y decíamos que, bueno, ya sabemos que el sistema educativo necesita de un sinfín de cambios, pero el nivel secundario es uno de los más marcados por el alto nivel de deserción que tiene. Y tal vez este proyecto que está ahí muy sobre la mesa de secundaria 2030 apunta un poco a eso, ¿no? A, digamos, erradicar la deserción, lograr la permanencia de los alumnos y como siempre venimos diciendo hace mucho tiempo, pero a veces no se lleva a la realidad, esto de, digamos, vincular el nivel secundario con con el área del trabajo y también el ámbito universitario. Por supuesto que hoy hay que hacer hincapié en el desarrollo de estas soft skills, estas habilidades blandas que se piden en el mundo del trabajo, pero también en lograr desarrollar el amor propio, el armado de un proyecto de vida y también, como dice Víctor Cooper, provocando un cambio de actitud. Hoy estoy con las fórmulas, ¿no? Pero Víctor Cooper, como una profesora de matemática, nos dice que la habilidad y el conocimiento suman, pero la actitud multiplica. Entonces, vos hablabas del ámbito laboral también, ¿no? ¿Cómo se trabaja? Si vos bien explicaste muy bien en la orientación vocacional este aspecto, pero viste que se hablaba de un mundo Bani, ¿no? Perdón, de un mundo Vika primero, que es este mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, que ya ha quedado obsoleto. Hoy ya se está hablando de un mundo Bani, ¿no es cierto? Un mundo que es más frágil, más ansioso, que no es lineal, ¿sí? Y que es incomprensible. Entonces, cómo se habla a los chicos estos cambios tan repentinos, ¿no? Porque este mundo Bani apunta más a las personas y su manera de afrontar todos estos cambios tan seguidos, tan que nos llegan de arriba, ¿no? Mira, a ver, con respecto al empleo, lo que vos decís, sí, me remite primero a pensar en el cambio profundo, en el sentido de nuestros padres, nuestros abuelos ingresaban en un empleo, pasaban años ahí y hasta se jubilaban, ¿no? Uh -huh. Y era como muy prestigioso también Sí, tener tanta antigüedad, ¿no? Cosa que ahora no es tan así. Digo, ahora no. cambiar de empleo, la búsqueda del desarrollo personal, la plenitud, esta cuestión de que parece como medio quimérico, ¿no? Esto de buscar la felicidad, pero que es real, porque pasamos muchas horas trabajando y en consecuencia tenemos que hacer que este trabajo realmente nos haga feliz, nos guste, ¿sí? Que levantarse a la mañana, si no te digo que te pase todos los días, pero que levantarse a la mañana es una motivación de decir, bueno, hoy voy a
¿sí? Yo, por lo menos eso siempre he tratado de transmitirle a mis alumnos que me dicen, qué energía que tiene a la mañana, profesora. Pero la realidad es esa, ¿no? Tratar de desempeñarse en algo que realmente a uno le guste. Y acá me Y parece que también está bueno, sí, perdón, esto que vos decís, qué bueno que los docentes logremos transmitírselo a los alumnos, ¿no? Inclusive los padres también a los hijos. tal cual, sí. Y me parece importante diferenciar el primer empleo, ¿sí? Del empleo como aquel en donde yo quiero llegar para desarrollarme personal y profesionalmente, ¿sí? Con respecto al primer empleo, yo trato de trabajar esta cuestión de los estereotipos, ¿sí? Y todo el imaginario que hay con respecto a conseguir el primer empleo. Primero, brindar también herramientas, ¿sí? Para saber armar su propio currículum, ¿sí? Para poder armar una carta de presentación y también para saber que ya no se busca empleo en el clasificado del domingo, ¿sí? Hoy en día la búsqueda laboral pasa por otro lado, ¿sí? Pasa por las redes sociales, pasa por cargar el currículum en determinadas páginas, pasa por también ver la oferta laboral que las empresas o las entidades publican también a través de sus redes, ¿sí? Eh, y saber que este primer empleo, ¿para qué me va a servir? ¿No? ¿Qué quiero yo de este primer empleo? ¿Sí? Eh, Sacar esta idea de, yo siempre digo, voy a sonar como muy horrible, pero no se van a comprar el auto y la casa con el primer empleo. ¿Sí? Pero a ver, si yo quiero que este empleo me sirva para costearme mis estudios, seguramente sí te va a servir. ¿Sí? Entonces, ver cuál es la finalidad, ¿sí? De trabajar, cuál es la finalidad de emplearme. Y saber que seguramente no todo va a ser color de rosa, sino todo va a ser lo que a mí me gusta. En esta sociedad que vos decías tan volátil, en donde hay ciertos valores que están como transgiversados, hay cuestiones que hemos perdido o a los adolescentes les ha costado un poco más a través de la pandemia, como los hábitos, ¿sí? Ujú. Como el tema de la constancia, ¿sí? El cumplir horarios, ¿sí? Cosas que hoy en día, bueno, que hoy en día no, que siempre se pidió en el mercado laboral, pero que quizás hoy en día nuestros adolescentes no están tan acostumbrados. Entonces eso hace que tempranamente, ¿sí? Renuncien o tiren la toalla, como yo digo, ¿sí? Y hoy en día también las empresas, antes se pedía como mucha experiencia, ¿sí? La experiencia hoy también se pide, pero también las empresas brindan su propia capacitación. ¿Por qué? Es Porque esto cierto. implica, ¿sí? Perfilar al sujeto dependiendo de qué esta empresa quiere vender o a qué quiere transmitir. Entonces muchas veces los chicos te dicen, no, pero me tomaron y me mandaron a hacer un curso, no sé qué, y entonces no, dejé porque eso no era para mí. Entonces, bueno, también explicarles que hoy en día este mercado laboral tiene otras características. Ahora, con respecto a este otro mercado laboral en el cual yo me quiero insertar a futuro, tiene que ver con esto de perfilar, ver qué objetivos, qué camino sigo yo hacia ese lugar en donde yo quiero emplearme o ahí donde yo quiero conseguir, ¿sí? Eso que yo Claro. quiero conseguir. Bien, bárbaro, esto mucho se conversa también a veces en las escuelas, pero vos formás parte también del equipo de GS Consultora, ¿no? Y como hemos charlado muchas veces con Fernanda, que es su coordinadora general y con quien hemos abierto este año, este ciclo de Café con Colegas, siempre decimos, bueno, no todas las escuelas tienen un equipo de orientación vocacional, ¿no? ¿Cómo se trabaja este tema entonces desde la consultora? ¿Hay muchos cambios con respecto a cómo se puede trabajar en aquellas instituciones donde no se cuenta con este equipo? Y en verdad, el trabajar uno a uno ya hace la diferencia, Ujú. ¿sí? Es diferente a cuando uno lo trabaja en el aula, en donde tiene que estar, ¿sí? Abierto, ¿sí? Escuchando y orientando a 30, a cuando uno puede trabajar de uno a uno, ¿sí? Sí, yo trabajo con las mismas tres esferas, por decirlo de alguna manera. Todo lo que es, sí, el conocimiento personal, sí, se trabaja no solamente haciéndolo reflexionar y a través de test, sí, sino también haciendo, por ejemplo, un mapa genealógico, ¿sí? Ujú. De los diferentes trabajos y profesiones que tiene la familia, ¿sí? Que a veces
esto sumado a esto de que me preguntabas hoy, de qué herramientas le pueden brindar los padres. A veces, digo, los chicos no saben de qué trabajan sus padres, no saben qué estudiaron sus padres, ¿sí? Entonces también... Ahí, digamos, retomo lo que vos decías, qué importante es que los padres hablen con los hijos en estos aspectos, bueno, en muchos, en todo, ¿no? Pero estamos hablando de la orientación vocacional, ¿no? Entonces, bueno, hacemos todo un recorrido, ¿sí? Para que este alumno, este adolescente que viene a la consultora pueda realmente descubrir cuáles son sus mayores capacidades, sus anhelos y sus intereses. Dentro de sus intereses también a qué aptitudes tienen, ¿sí? Me acuerdo que una vez un adolescente me dijo, a mí lo único que me interesa es el fútbol y después de ahí nada, y jugador de fútbol no voy a ser, así que, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Y digo, bueno, a ver, si el fútbol solamente se configurara por jugadores, me parece que sí, no estaría como funcionando. Digo, tenemos un montón de otras cuestiones que podemos hacer dentro de esa área. ¿Sí? Digo, podés ser recrutólogo, podés ser representante, podés estudiar relaciones públicas, en fin. Siempre tratando de, dentro de lo que a ellos sí les interesa, ir encontrando, ¿sí? ¿Qué carreras son más afines a esto? Bien, entonces primero volvemos a hacer este perfil y relacionamos este perfil con las áreas de conocimiento. Al trabajar uno a uno, la búsqueda se vuelve como más intensa y entonces damos como pequeñas tareas de decir, bueno, a ver, para la próxima, tratar de traer todas las ofertas educativas, ¿sí? Que tienen esto. ¿Para qué? Para también poder compararlas, porque digo, ¿cuál es la diferencia entre este lugar y este otro lugar? ¿Sí? Analizar el plan de estudio, que a veces ellos no tienen la menor idea de en qué consiste esta palabrita de incumbencia, de para qué me va a permitir el título, porque muchas veces diferentes carreras me permiten, ¿sí? Emplearme en aquello que yo tengo ganas. Entonces, bueno, a ver, en estas carreras, ¿cuál vamos a elegir? ¿Sí? Ver también la proyección a futuro, ¿sí? Cómo me puedo seguir especializando, ¿sí? Y después también se les ayuda a armar, ¿sí? Dentro de lo que se puede, la carta de presentación, el currículum vitae, y esto de cómo se pueden insertar en qué páginas buscar, ¿sí? Sus empleos y demás, como para poder que esta búsqueda les sea como más ameno. Yo creo que habilitarlos en la búsqueda de información, en el acceso a la información, que ellos tengan herramientas para que no solamente lo hagan cuando estamos nosotros presentes, sino para saber después cómo enfrentarlo, me parece que es el elemento principal, ¿no? Darle las herramientas para que ellos puedan buscar la información que les crea más conveniente. Bárbaro. Las estaba pensando en las habilidades comunicacionales también, cuando tienen que enfrentar una entrevista laboral, más allá de cuál sea el medio que se utilice, ¿no? Trabajar el role-playing está genial, ¿sí? Simular una entrevista es genial porque se quedan sin palabras, ¿sí? Sí. Cuando lo hago en el aula, aquel que era, sí, sumamente verborrágico, participativo y demás, uno le hace dos preguntitas que ya sabe más o menos y se quedan como diciendo, ¿qué? ¿Qué hago acá? Sí, ¿no? sí, a mí me ha pasado también de simular, pero todo el proceso, desde enviar el currículum, seleccionarlo, luego la entrevista, y bueno, es un aprendizaje, como todo en esta vida. Vamos ya llegando al final de la charla y yo voy controlando siempre el tiempo. No sé, Melina, si hay algo más que vos quieras agregar. Que a mí se me haya escapado por ahí preguntarte, porque es un tema que, bueno, da para seguir charlando mucho más, pero a lo mejor vos quieras resumir algo, redondear. Me parece que la idea para resumir es esto de escuchar, de preguntar, de acompañar a los adolescentes en esta búsqueda, un acompañamiento que no tenga que ver con juzgar, con limitarlos, ¿sí? Sino mostrarles diferentes caminos, ayudarlos a acceder a la información, y siempre saber, porque a veces vienen después de transitar 2 o 3 carreras y te dicen, vengo perdiendo tiempo. Yo siempre digo, no, a ver, tiempo no perdiste. Digo, el saber no ocupa espacio, enriquece, da el conocimiento general
y por lo menos sabes que eso es aquello que no te gusta, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de eso construyamos, ¿sí? Tener siempre una mirada positiva y de construcción para ayudarlos y acompañarlos en esto que es tan difícil, y pensar en lo que nos pasó a nosotros mismos, ¿no? Que no fue de una vez para siempre, que fuimos delimitando el camino y que lo seguimos delimitando, ¿no? Vos decías recién, yo trabajé de profesor y ahora tengo, bueno, esto es así, ¿no? Digo, uno va construyendo el camino y la construcción creo que no termina nunca. La vocación la construimos siempre y para toda la vida, ¿sí? Bueno, me alegro. La verdad que esto que has dicho sirve tanto, es una herramienta y es una estrategia tanto para los padres que tienen hijos adolescentes en esta situación y también para los docentes, ¿no es cierto? Bueno, por aquí hay algunos mensajitos que puedo leer rápidamente. Un placer escucharte siempre. Sos tan genia, Melina. Y bueno, si ha pasado algún otro, que me disculpen, pero bueno, por estar atenta a lo que estás charlando y poder conversar y hacerte algunas preguntas, por allí, algún mensajito se me escapó. ¿Qué decirte, Melina? En nombre de Creatividad Emprendedora, muchas gracias por esta charla, a todos los que nos han acompañado y bueno, dejamos siempre la posibilidad abierta de un nuevo encuentro para seguir conversando sobre este tema. Y a todos los que nos acompañan, entonces, como siempre, los esperamos en un próximo encuentro de Café con Colegas, que por el mes de junio estaremos charlando, si lo logramos, con un amigo desde España. Y bueno, si nos siguen en nuestras redes sociales, seguramente allí informaremos el día y el horario. Melina, nuevamente Muchas muchísimas gracias, Patricia. gracias. Ha sido un Muchas gracias a gusto. vos por el espacio. No, por favor, gracias por haber querido prenderte hoy en esta charla y a todos los que nos acompañaron también. Muchísimas gracias y bueno, nos volvemos a ver muy Nos pronto. volvemos a encontrar. Cari, Muchas gracias a gracias, todos. gracias a Hasta luego. todos.